Su presencia. Estamos con la presencia de hoy de Victoria Guerrero, quien nos presenta el libro En un mundo de abdicaciones, de la editorial Fondo de Cultura Económica. De Victoria Guerrero Peirano podríamos decir que es poeta, docente e investigadora. Ha publicado recientemente y a dúo con el poeta chileno Raúl Zurita y el compilatorio de su poesía Documentos de Barbarie, que comprende los libros El mar, oscuro por venir, Ya nadie incendia el mundo, Berlín y cuadernos de quimioterapia. Sus poemas han aparecido en diversas revistas y antologías nacionales e internacionales y han sido traducidas al alemán, inglés, francés, portugués y finés. Ha sido invitada, entre otros, al World Village Festival de Helsinki, la Feria del Libro de Bogotá, el Parnassus Festival de Londres y la Latinal de Berlín. Es doctora en literatura por la Universidad de Boston y diplomada en estudios de género. Actualmente cuida de su gato y ejerce la docencia en la Universidad Católica. Recibámoslas entonces con un fuerte aplauso. Buenas noches, encantada de estar aquí. Quería agradecer primero por la invitación a los que organizan el Festival del Libro, y además estoy muy contenta porque me han recibido muy bien y son muy cariñosos todos desde que llegué ayer acá, iba a decir a Lima, ¿no? Arequipa. Arequipa. Y bueno, también estoy muy contenta porque acá se encuentran dos poetas muy valiosos, como son Gloria Mendoza Borda y el poeta Enrique Verástegui, ¿no? Que hoy día acaba de llegar a las tierras de Arequipa. Bueno, me toca presentarme a mí misma, lo cual es un poco extraño, pero hablaré un poco del libro y luego pasaré a leer un par de poemas. Este libro lo acabo de publicar con el Fondo de Cultura Económica y tiene dos partes. La primera parte son 20 poemas nuevos que llevan el título de Un arte de la pobreza y tienen que ver un poco con la relación. Eso fue muy poético. Tiene que ver un poco con la relación de los poetas y en un mundo de transacciones bastante frenéticas. En el mundo del consumo, ¿cuál es el lugar del poeta y cuál es el lugar de la poesía ahora? ¿No? Eso es lo que más o menos se pregunta esta primera parte de Un arte de la pobreza. Y la segunda parte son los poemas de mis otros libros, bajo el título Un arte de la incomplacencia, que comprende una antología de 4 libros que son El mar es oscuro por venir, Ya nadie incendia el mundo, Berlín y Cuadernos de quimioterapia contra la poesía. Esa segunda parte es una muestra antológica y luego hay como un poema intermedio que está acompañado de una cartografía, si quieren, que se titula Escombros, ¿no? Este es el poema que está allí, que también es un poema nuevo, y detrás terminando esa parte, hay una especie de cartografía que yo misma he construido, digamos así, y que, digamos, acá hay como una relación de mis propias lecturas, de mis poetas más importantes, los cuales he leído o que han sido parte de mi vida escritural, ¿no? De alguna manera, y ellos comprenden varios poetas chilenos que me interesan mucho, entre ellos Zurita, el poeta chileno Raúl Zurita, y otros, además de Ramírez Ruiz, que es un poeta del grupo Hora Cero. Bueno, acá tenemos a Enrique, pero a mí me gusta mucho la forma en que Ramírez Ruiz conceptualizó la poesía en los años 70 y bueno, se divide en esta idea de vida y poesía. Pues ahí lo pueden revisar. Adicionalmente se me cayó esto y debe ser por algo, porque pertenezco a este grupo, Nos están matando, mujeres en estado de emergencia. Lo tenía aquí guardado, no lo pensaba mostrar, pero ya que se mostró solo, debe ser por algo. Y eso quiere decir que también es mi parte activista dentro de mi formación como escritora, autora y profesora, investigadora, pues también tengo una parte activista que es bastante fuerte
y que sí es importante porque ha influenciado mucho en mi poesía, ya que, digamos, hay un marco de ruptura dentro de mi poética desde los años 90 hasta el año 2000 más o menos. Mi poesía era una poesía más vinculada a un orden, digamos, más intimista o si quieren, más contenida. Y a partir de el año 2000, que justamente coincide con mi alejamiento del país porque me fui a estudiar fuera, a los Estados Unidos, es que creo para mí fue muy importante ese alejamiento del Perú que marcó una ruptura dentro de mi poética y también una incursión y una vuelta a la lectura de poetas de los años 80, sobre todo, que proponían esta poesía del cuerpo, que fue, digamos, una poética bastante dura en ese momento, pero que a mí en los años 90 no me interesaba para nada. En el 2000 las vuelvo a retomar, pero las vuelvo a retomar de otra manera, porque en realidad este regreso y esta escritura permanente del deseo no me interesaba tanto como, digamos, esta exploración en el deseo heterosexual y en la corporalidad de las mujeres. Me interesaba más en el sentido de concretar una metáfora que tenía que ver con crítica social, pero a partir, sí, justamente del cuerpo de las mujeres, ¿no? Eso sí me interesaba más que posicionarme sobre el deseo, que fue algo bastante, digamos, marcado en los años 80, sobre todo para la poesía limeña, si puedo decir algo, ¿no? Porque no podría hablar de mucho más, ni quiero hablar sin saber mucho más. Y una poeta que para mí ha sido muy relevante en mi poesía y que hasta ahora la leo, además no solo poeta, también escritora, es Carmen Ollé, ¿no? Ella para mí es como fundamental en toda mi escritura desde el 2000 hasta ahora, hasta la actualidad. Bueno, entonces ya les describí de qué va el libro, también un poco qué son las cosas que me interesan, digamos que entre las temáticas que he abordado, además del cuerpo y el yo femenino, un poco para metaforizar de alguna manera. Un arte de la incomplacencia comprende más libros que tienen que ver con la memoria y la violencia política, si quieren de alguna forma, porque intento crear imágenes a partir de eso y de un yo poético femenino, si quieren llamarlo de alguna manera. Y hay un lenguaje que utiliza formas más de la vanguardia, un lenguaje más agresivo sobre el cuerpo, un lenguaje que también se instala sobre la enfermedad, que es un tema que me interesa mucho también y el cual he explorado bastante en esos libros, mientras que en los poemas nuevos más bien es un yo poético también femenino, pero que incursiona más en la idea de qué significa ser poeta en estos tiempos, como ya lo dije antes, pero también cómo sobrevivir desde la poesía en estos tiempos y si la poesía es un lugar de resistencia o ya no, o qué lugar ocupa, ¿no? Porque estos tiempos son súper difíciles para, en muchos ámbitos para la gente, ¿no? Dado que solo participamos de una transacción permanente. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿No? Si la poesía queda de alguna manera más allá del lenguaje o más allá de que el lenguaje pueda ser para mucha gente difícil o más allá de que siempre la poesía esté en un rincón, digamos así, bastante tímido de algunas librerías, como siempre ha sido, eso no es lo relevante, ¿no? Lo relevante es hacia dónde estamos apuntando y si vamos a seguir, digamos, en ese espacio que de alguna forma puede ser un espacio fácil entre los poetas porque entre nosotros nos leemos, pero en qué momento vamos a activar también con la poesía. Bueno, dicho esto, no los quiero agotar, si de repente tienen preguntas después, así que voy a leer un par de poemas y creo que los poemas hablan mejor que yo sobre eso. Voy a empezar por los poemas antiguos, un poema antiguo.
Testimonio de parte. Victoria Larn. Lleva un epígrafe de César Vallejo. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Me pregunto en qué momento mi nombre fue un puñal atravesado por 8 letras redondas con sus vocales y sus consonantes agitadas, mordiéndose en el yo, crispándose en el tú. Hoy te he visto envenenarte con confesiones pretenciosas y ser el centro de la fiesta, exhibirte con un vergonzoso baile cumbiambero delante de tus muertos. ¿Acaso no me trajeron aquí, enseñando impúdicamente a desear todo lo que se vende? No tengo sentimientos, dicen, mas todo se agita en mi interior nerviosamente, y cómo he sentido la duda jalonearme, pero mis sentimientos eran vanos porque venían del fondo, y no los podías ver, no eras quiromántico según decías, y ante tus ojos solo la sumisión era una forma de amor. ¿No es este el tiempo de la razón ardiente? Yo sé que los críticos piden de mí la cursilería de andar con el corazón en la boca, mas yo no puedo hacer eso. Yo solo corro tras heladeros o restaurantes de menú baratos, ante los cuales sobrevive la incursión diaria de ser gorda, pequeña, imberbe, velluda, transparente, raquítica, potona, ojerosa. En la cola de los bancos canto canciones de José José y bordo imágenes futuristas en viejas casacas de jean para espantar las deudas y la comida de Sora. Esto me hiere tremendamente. Y otra vez te preguntas en qué momento cada consonante y cada I y cada O y cada A empezaron a convertirse en letras muertas, letras impresas en pálidos recibos de luz, agua y teléfono, vocales descoloridas que alguna vez ardieron, a noir, au bleu y rouge. Era un documento de rabia, atrincherado en su yo, ronroneando insolente en su tú. Nevermore, me digo, así sea. Y de los poemas actuales, La Casa Roja. Oigo chillar a los loros todas las mañanas. De vez en cuando los veo. Ellos hacen una imagen perfecta en el cielo y vuelan sobre mi cabeza. Es su manera de darme los buenos días. Yo no les digo nada, no sé hablar con ellos. Los veo en lo alto de los árboles. Parecen estar siempre felices, saltando de una rama a otra y chillando, siempre chillando. Yo, en cambio, tengo días en los que me trago el lenguaje. Lo dejo con llave en mi casa. Mi gato es su guardián y salgo a la calle a mirar y a hacer la vida. Las pobres gentes que me hablan solo reciben de mí una mirada o un gesto. No comprenden que he dejado la palabra en casa. Algunos son como los loros, no paran de saltar de una idea a otra y no sé cómo huir de ellos. Me escabullo, el viento de regreso es oblicuo. Llego a casa y mi gato da vueltas en el suelo. Sé que quiere que lo acaricie, no quiere palabras, él es así, él es mi amo del lenguaje, y como todo amo, ejerce su poder. Yo me meto a la cama, él viene por la madrugada, alza una pata y me dice al oído, dame de comer, después dame de beber, y yo me someto. Abro la llave del caño en medio de la noche y espero a que satisfaga su sed. Oigo chillar a los loros todas las mañanas. De vez en cuando los veo. Alzan vuelo sobre mi cabeza y se llevan mi lenguaje. Yo no sé cómo huir de ellos, pero mi gato viene y de un zarpazo me salva. Él es mi amo del lenguaje y nadie más. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Bueno, de hecho que también hay, ahora hay un impulso bastante fuerte también, no solo en el campo, digamos, de reivindicar los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, sino también en el campo de la cultura, los espacios que hay para las mujeres, que en realidad hay muy pocos espacios, ¿no? Por ejemplo, ahora recién regresé de la Feria del Libro de Guadalajara, que debe ser una de las más importantes del mundo, si no del ámbito hispanoamericano. Eh, y claro, siempre quizá había una mujer, pero era la comentarista, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, si estás en la feria del libro más importante, una de las ferias de libros más importantes del mundo, todavía cuando entrabas a ver algunas de las exposiciones, eran 10 hombres en la mesa, ¿no? Entonces ahí es donde te das más cuenta de manera evidente de que hay una discriminación muy fuerte aún hoy en el siglo XXI con respecto a la producción de las mujeres. Y por otro lado, también la crítica ha sido bastante dura en relación con la producción de las mujeres, ¿no? No ha sido nunca distante, objetiva o imparcial, como se decía antes, ¿no? Siempre ha sido bastante parcializada porque supuestamente las mujeres no tocamos los grandes temas de la humanidad, ¿no? Y los hombres han construido los grandes temas de la humanidad. Ese es el asunto. Entonces, creo que ahora, más bien, las chicas que escriben ahora, pues, se juntan, reclaman, lo cual me parece muy bien, así caigan pesadas, ¿no? Reclaman su lugar en esos espacios, ¿no? Entonces, yo también de acuerdo, ¿no? Ahora las nuevas oladas de Ni Una Menos, que además está por toda América Latina, a mí me parece excelente. Incluso si tienen excesos también, ¿no? Yo sea los apoyo, porque no hay una revolución. Entonces, claro, hay radicales que otras, que es tener en el tiempo, ¿no? El asunto es no solamente salir a marchar un día, ¿no? Sino sostener y un plato efectivo en el país. Tener en Arequipa, ¿viste? Bueno, es muy bueno. Y a diferencia de otros poetas mayores, Giovanna Polaro, que tiene es más es un poco más objetiva hacia la redundancia, ¿no? Mi pregunta personal, ¿tú crees que influye su familia más amplia del mundo, a diferencia de Giovanna Polarolo, como te dije hace un momento, que escribe más sobre la amiga? Bueno, sí, sí. Ya me dieron otro micrófono. Bueno, ahora no tengo esposo, pero he tenido, te digo. O sea que, y bueno, y claro, he tenido parejas, ¿no? Pero creo que es una cuestión más generacional, que nos influye el hecho de que pero aquí hay un diciendo que es generacional. Quizá la visión de Giovanna tiene que ver con otra generación y también, bueno, tú sabes que toda producción está asignada por muchas cosas y entre ellas la clase, no sé, el origen étnico, ¿no es cierto? El género, dentro del espacio, o sea, no podemos pensar en el simplemente baja densidad de bares, ¿no? Y gente que es buena va a aparecer, ¿no? El escenario un espacio simbólico, ¿no? Donde está manifestando, entonces
si es espacio no es dentro de las o de autores transnacionales como Planeta u otros grupos, otras transnacionales, sí haya que pelear por espacios económicos, ¿no? Pero creo que cada producción, en este caso poética, como tú has señalado, también tiene que ver con una generación y con un punto de vista acerca de eso. Y creo que quizá Giovanna pertenece a, o tiene otro punto de vista acerca de eso, y por lo tanto, pues su irrupción es justamente hablar desde la conversación, ¿no? Entre mujeres solas, ¿no es cierto? Desde otro tipo de voz más intimista, si quieres, que sí refleja una clase, pero creo que esa es la valía de ese momento, me parece, ¿no? Y la valía también de su presencia en ese momento, porque yo sí de eso tengo muchas esas cosas que yo, ¿no? Digamos, bien, y, y que también han sido apalados y han sido, ¿no? Ahora me interesa toda la producción, ¿no? Tengo mi propia selección. Para nosotros, entonces, para dar, podemos conocer a la gente, a los de Lima, porque hay acá en la también es un riesgo. Quería decir que pocas mujeres que pero claro, porque por ejemplo en la política, en la economía, sí es un lugar, es un ambiente donde las mujeres están destacando el aspecto cultural, en la hay menos en la y como mujeres se centralizan, se absorbe a que piensa la bueno, es interesante tu pregunta. Que viene ¿no? Que pagan muchas veces la institución de importantes escritores y ¿no? De los lugares de viajar al Perú sea uno de los países de América Latina no solo más centralistas, sino más conservadores, ¿no? Tú me dices que en la política hay muchas mujeres, pero yo no quiero ser esencialista, ¿sabes? ¿Qué mujeres hay en la política? ¿No? O sea, ¿son valiosas todas las mujeres de la política? Yo no quiero ser esencialista en ellas, ¿no? Ninguna de ellas me interesa, ninguna es nada bueno en favor de las mujeres desde la política. Y eso es, digamos que el género es una ideología que se reproduce de una manera positiva o negativa. Y muchas veces estas mujeres la han reproducido de una manera negativa, es decir, en contra de nosotras mismas, ¿no? Solamente vislumbrando su propio beneficio, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y hablar de, digamos, políticos en la política de ahora, para mí es como hablar del estiércol. Suena un poco fuerte, pero es así, ¿no? Casi la mayoría creo que pertenecen a ese rubro. Creo que las excepciones son pocas, ¿no? ¿Qué hacer? No sé. ¿Qué hacer? Fomentar la realización, ¿cierto? Más, digamos, en las propias regiones y no haya mayor
¿no? Es el único lugar de la sino de la lectura, de la producción cultural, ¿no? Creo que hay en algún sitio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que existe este que poco a poco hay ¿no? Que se autosostiene, lo cual también es genial porque no le debe nada a nadie, ¿no? Y eso también es importante. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Bienvenida a la ciudad Victoria, tan conocida en el país, en Latinoamérica y en todos los lugares donde transita tu poesía. Hace muchos, muchos años leí un texto tuyo, un artículo sobre Edith Lagos. Han pasado tantos años, pero ¿cuál es la mirada que tú tienes en este momento acerca de esta joven poeta que murió antes de tiempo? Bueno, yo hice ese trabajo como, digamos, en el marco de una investigación sobre mujeres y violencia política. Tenía como un paso más, ¿no? Más, no lo sé. Pero bueno, controversial, digamos así, ¿no? Que murió bastante joven, o fue asesinada, como quieras verlo. Y a mí me interesó más bien como, digamos, como este espacio corporal, ¿no? Que era interesante cuando murió, ¿no? Porque lo interesante fue justamente que tanta gente fuera a su funeral, ¿no? Eso fue como ser un personaje, digamos, de un grupo rechazado, pero al mismo tiempo tanta gente en Ayacucho asistió a su funeral, ¿no? Y además tuvo exequias también católicas, ¿no? Entonces, eso era para mí lo más interesante de ese personaje en ese momento. Gracias, Gloria. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta a Victoria? Entonces damos por concluida la presentación y la despedimos con fuertes aplausos, por favor. Solo les quería decir, porque me han dicho de Cascahuesos, que un libro mío, Documentos de Barbarie, está allí, y bueno, este libro en el Fondo de Cultura Económica. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Ahora vamos a hacer el sorteo de los otros libritos que nos faltan. Aquí, así que te invitamos a que te quedes, Victoria, para que puedas ser la mano de la suerte. Pero yo nunca participo del sorteo. Levanten la mano los que no tienen ticket para que puedan participar. En breves instantes también los invitamos a participar de la performance de Amiel Cayo denominada Cusillos, el personaje cómico andino, a las 7:30 de la noche. A ver, levanten la mano por favor los que no tienen todavía.
Ahora sí, vamos a dar inicio. Esperemos que todos tengan sus tickets, estén atentos. El primer libro que vamos a sortear es de Soltura de Arequipa, es de Mario Vargas Llosa. Vamos a sacar el agua y tercera gana. De Victoria va a hacer 4 libros. ¿Por qué hacen tanto ruido? Vamos a iniciar el primero, va a sacar Victoria. Así es que digamos, bueno, ahora el número 66775. 775 al agua. Siguiente número 66 al agua. El número ganador es 7737 767. Aquí está. Seis. 746. Aquí no el libro de la biblioteca sobre literatura. Sí. Fuertes aplausos para el flamante ganador de este libro. El segundo libro es el libro que hacen tanto ruido. Carmen, este también va a tener el primero. El agua es 76773. El número ganador es 6744. Ganador, por favor. Gracias, Victoria, por la donación. Ahora vamos a sortear los otros 2 libros que son donación de la librería Época de Mundo Cultural de Lima. Lo pueden encontrar en el primer stand. Bueno, y es el ganador. Y a ver, 742. Y el último libro también, bueno, 730. 730. Bueno, no está el agua. Número 6734. agua, el agua. Siete, nueve, tampoco. 604. Tenemos el ganador. A ver el ticket. Es conforme Victoria. Victoria. Fuerte los zapatos, por favor. Tenemos que tomar las palabras el señor. A ver, un segundito. Victoria, muy buenas noches. Un saludo volcánico para ti. Con anuencia de Mario Melgar. Permíteme, anuencia,
Decirte que un colega también mío, acabas promoción de la Universidad San Agustín, Derecho, abogados ahora, decirte qué concepto tienes o puedes transmitir lo siguiente. Fíjate, tengo entendido que existió, ¿no?, aquí en Arequipa, la Real Academia Lauretana de Ciencias y Artes, que precisamente se funda en este local, que fue, ¿no?, en esa época, ¿no?, te digo, el Colegio de Independencia Americana. Luego de ello, la Academia de Ciencias y Artes de Arequipa es trasladada a la Universidad San Agustín en su gestión, en fin. Y finalmente, y a eso hacía referencia, si hay colegas que me sepan comprender la inquietud, que el Colegio de Abogados de Arequipa también perteneció y tiene legado de la Academia de Ciencias Lauretana, de Ciencias y Artes. ¿Qué concepto o qué idea tienes tú en nuestra capital, porque han hablado de Lima, de que esto se distribuya también en el Perú? Porque fíjate, hoy en día hay colegas que somos, y con todo respeto lógicamente, que tenemos en mente que la capital jurídica del Perú es Arequipa. Brillantes juristas, modestia aparte, lógicamente, ¿no? ¿Qué concepto entendías tú de hacer esta transmisión generacional de transcultura a que esté echada de menos? Solamente hoy día sabemos, por ejemplo, abogados asesores, abogados pleitistas, ¿no? Pero esto se está desapareciendo en Arequipa, o sea, no hay esa práctica de alta cultura, porque un abogado es un hombre de alta cultura también, aparte de lo que es la situación jurídica exactamente. Quisiera que me des un concepto o qué podrías hacer para que esto difusionara algo más. Permítame. Dios mío, no sé. No sé, lo único que le puedo decir es que desconfío de cualquier abogado.